Lo más extraordinario de esto es el tema que hoy vamos a desarrollar con el favor de Dios, porque ¿cuántos saben que un impedimento no necesariamente es una puerta que debe de quedar cerrada? ¿Cierto? Un impedimento es un obstáculo, claro. Y la pregunta es, ¿y no la vida cristiana está llena de obstáculos? ¿Cierto o no? Sí. ¿Y cuántas veces hemos pensado que por un solo obstáculo ya no podemos decir, no se puede, no se puede, ya? Mira, para introducir un poquito antes te voy a decir un poquito lo que a mí me sirvió mucho cuando yo trabajaba en la industria. Y es que como ingeniero, trabajando en un sector productivo, en una cadena, llámese, pues yo puedo generalizar, hay ciertas cosas que como ingeniero no te puedes permitir decir. Y una de esas es lo siguiente: nunca puedes decir, no se puede. ¿Sabes por qué? Porque estamos ahí ¿para qué? Para solucionar problemas. Y en una cadena productiva, a diario te encuentras con problemáticas, con obstáculos, con impedimentos. Y mucho de eso me agradó relacionar con la vida cristiana, porque no se diferencia mucho. Me di cuenta, mira, y rápidamente te platico uno de los anécdotas que nunca voy a olvidar, es que en estas juntas de trabajo traían especialistas, ingenieros incluso hasta de otro país. Y por eso te decía, nunca te debes de permitir olvidar eso, de que el no se puede no es una alternativa. Y no faltó por ahí uno que de repente, ¿verdad?, le dio a entender esto, es que no se puede. Y estaba ahí el dueño. ¿Te imaginas? ¿Cómo crees que le fue? ¿Sabes qué le dijo? Prácticamente, o sea, le dijo muchas cosas, insultos, groserías, pero le dijo, en pocas palabras, tú estás aquí para que me digas cómo sí se puede, no cómo no se puede. Familia, a veces nos quedamos simple y sencillamente con la puerta cerrada y no hacemos nada. A veces pensamos que el simple hecho de que las cosas hay obstáculos quiere decir que no se puede. ¿Te digo algo? La vida cristiana también se trata de vencer los impedimentos. ¿Cuántos impedimentos? ¿Sabes? Para que tú estuvieses aquí tuviste que vencer ciertos impedimentos, ¿cierto o no? ¿Qué es más cómodo, verdad? Y más si estás enfermo como yo, ¿qué es más cómodo? ¿Quedarte qué? Quedarte acostado, ¿no? Quedarte relajado. Hay muchas otras cosas por las cuales podríamos estar haciendo, pero sin en cambio hubo un vencimiento, por así decirlo, de impedimentos, de cosas que tuvimos que vencer para poder estar aquí. Pues el día de hoy te voy a hablar de esos impedimentos que, reflexionando en un pasaje muy interesante en las Escrituras que he predicado ya en algunas ocasiones, pero que también hoy Dios va a poner un énfasis por medio de su Espíritu Santo a una dirección en la cual yo creo y estoy convencido que tal vez para muchos de nosotros va a ser un poquito muy diferente el cómo abordemos esta parte. ¿Y sabes por qué? Porque me resultó bastante interesante percibir un énfasis acerca de lo que son precisamente esos impedimentos. Porque los impedimentos que vamos a encontrar en esta porción, te digo algo, yo estaba reflexionando y me di cuenta que esos mismos impedimentos, a la luz de las Escrituras, también nos proporcionan cómo vencerlos. ¿Estás conmigo? Nos proporciona cómo ¿qué? Vencerlos. Entonces, ¿se trata solamente de tener impedimentos o se trata de vencer los impedimentos? Di conmigo, no, se trata de vencer
los impedimentos. Se trata de vencer y no ser vencido. Solo hay dos, por así decirlo, como dicen, dos sopas. O eres de los que vencen o eres de los que son vencidos. Este mensaje lo vamos a ver de acuerdo a la Escritura, pero te digo algo, lo que más me impresiona es que no solamente es una parte, por así decirla, que se ve registrada en las Escrituras. Te digo algo, lo he visto por años. Lo he visto en muchas personas. Lo he visto con diferentes etapas, aún en mi propia vida. Familia, el día de hoy nada me va a impedir hablar con fuego de parte de Dios este mensaje que sé que traerá grandes repercusiones para todo aquel que decida creerlo. Porque tal vez estás en la antesala de ser ya no más de los que son vencidos, sino de los que vencen. Por eso puse unos guantes de box. ¿Sabes por qué? Porque es una batalla. ¿Cuántos de verdad quieren ser de los que vencen? ¿Sí? Desde ahí empezamos. Porque a lo mejor dices, no, yo estoy aquí bien vencido, así déjame. ¿Ok? Cada quien, ¿verdad? Pero te digo algo, el Señor nos ha dado todo, di conmigo, todo, para poder vencer. Y esos impedimentos son simple y sencillamente obstáculos que tenemos que brincar a lo largo de nuestro caminar en la fe. ¿Ya te diste cuenta? ¿Ya fuiste en tu Biblia? ¿Ya te diste cuenta de qué pasaje estoy hablando? He predicado muchas veces este pasaje, te he dicho, lo he hablado desde un enfoque, pero lo que hoy voy a resaltar tiene que ver precisamente con esos obstáculos que aquí incluso aparecen. Vamos a dar lectura, vamos a leer los primeros 9 versículos del Evangelio de Marcos. ¿Sí? Estoy hablando de lo que conocemos como la parábola de ¿qué? Del sembrador. ¿Es conocido este pasaje? La pregunta es, ¿cuántos no conocen? Mejor, ¿verdad? ¿Cuántos no conocen? ¿Habrá en alguien de este auditorio que no conoce la parábola del sembrador? No, ¿verdad? La conoces. Incluso hay personas que no tienen la referencia en la Biblia y han escuchado la parábola del sembrador. Ok, presta atención. Voy a resaltar cuáles son las adversidades, o mejor dicho, los obstáculos o los impedimentos que se ven registrados aquí en esta parábola. ¿Están listos? Vamos a leer los primeros 9 versos de Marcos y después vamos a orar. Esta parábola también la vas a encontrar en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, en los 3 evangelios sinópticos. ¿Cuál es la recomendación? Siempre leerlos en paralelo. ¿Por qué? Porque cuando tienes la lectura de los 3, te das cuenta que hay detalles, que uno enfatizó, que otro no. Pero bueno, en esta ocasión por el tiempo vamos a basarnos en ¿dónde? En Marcos. ¿Estás listo? ¿Ya tienes tu Biblia ahí? Y si no tienes tu Biblia, pues aquí hay la pantalla. Ahora, lo ideal es que traigas tu Biblia. Siempre lo voy a recordar. Tienes que tener tu propia Biblia. ¿Sale? Ok. Marcos capítulo 4 versículo 1 al 9 dice así: una vez más Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Luego se sentó en la barca, mientras que toda la gente permanecía en la orilla. Verso 2. Les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen, verso 3, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunos cayeron sobre el camino y los pájaros, di conmigo pájaros, o eso, vinieron y se la comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez, porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo, di conmigo, el calor del sol. Dilo fuerte, ¿qué? El calor del sol. Atención con lo que te estoy pidiendo resaltar, ¿eh?
Y como no tenían raíces profundas, murieron. Versículo 7. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron, di conmigo, ahogaron. Bueno, mejor dicho, la palabra clave es espinos. Di fuerte, espinos. Otra vez, espinos. Ahí está. Las cuales crecieron y ahogaron los brotes. Es lo que hacen los espinos. Así que esos brotes, ¿qué dice? No produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que había sembrado. Versículo 9, y vamos a terminar por esta parte. Luego les dijo: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¿Me acompañas a orar? Cierra un momento, por favor, tus ojos y vamos a pedirle juntos: Señor, aquí estamos, tu iglesia reunida con la sola y firme intención de escucharte a ti hablar. ¿Qué tienes para nosotros el día de hoy, Señor? ¿Qué tienes para todo aquel que se acerca deseoso de escuchar tu palabra? Ninguno que se acerca con esa intención saldrá defraudado, porque tú hablas, Señor, y en todo momento. Permítenos entonces ahora que nuestro oído esté bien atento para escuchar tu palabra. Señor, yo te doy gracias por Creación y Vida Ojo de Agua, pero también te agradezco por todos aquellos que han de escuchar este mensaje, porque no sabremos el alcance que tenga esto a la postre de los próximos años. Solo estoy convencido que tu palabra es relevante hoy, mañana y por la eternidad. Seguirá siendo oportuna, y todo aquel que decida poner estos principios, Señor, en ejecución, verá la diferencia. Padre, ayúdanos a ser una iglesia, no de las que son vencidas. No queremos ser creyentes de que se dejan simple y sencillamente y venir a ti, como decíamos, y decirte: no se puede. ¿Cómo vencemos, Señor? Ayúdanos a ser de los vencedores y no de los que son vencidos. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te pedí que resaltaras 3 palabras, ¿verdad que sí? En los primeros 9 versículos está el relato que Jesús presenta de manera parabólica. Una historia, como te dije, que hasta por cultura popular mucha gente ya la conoce. El sembrador salió a sembrar. Como te dije, lo he predicado varias veces. Tenemos una serie de parábolas en el canal. La primer parábola que prediqué fue esa, la del sembrador. Y muchas veces, sí, y soy honesto, el énfasis que hago siempre en esa parábola es en el corazón. ¿Por qué? Porque es el tipo de tierra, ¿verdad que sí? Porque lo que impidió que la semilla que sabemos que es la palabra de Dios, que es poderosa en sí, lograra germinar es el corazón. Y creo que Dios necesita seguir trabajando, y creo que Dios sigue trabajando en nuestro corazón para que cada vez esa palabra que caiga en buena tierra. Pero aquí a veces no dejamos a un lado lo que yo reflexionaba en estos días, y lo que me pareció muy interesante ver cómo toda la Biblia está interconectada en estas verdades, porque me di cuenta que los impedimentos que relata esta parábola, son impedimentos muy comunes en la vida cristiana, pero que a su vez también la misma palabra nos presenta la forma de cómo vencerlos. Entonces, familia, una puerta cerrada no significa que simple y sencillamente vamos a llegar a la puerta y ¿qué va a decir? No se puede, está cerrada. ¿Cómo logramos entonces, voy a decirlo así, tumbar esa puerta a patadas? ¿Cómo vamos a sobreponernos frente a la adversidad? La vida cristiana se trata de cómo vencemos frente a todo lo que hoy se nos puede estar presentando. Entonces, las 3 palabras claves de esta parábola están, te dije, número 1, ¿cuáles fueron? Hay un primer impedimento en la agricultura y lo dice bien. ¿Cuál es? La pesadilla de todo agricultor. ¿Cuál es? Ay,
¿Has tenido la oportunidad de platicar con alguien que se dedica a la siembra? ¿O conoces a alguien que se dedica a la siembra? Y te ha platicado esto, dices, Dios mío, su pesadilla. Estas aves son un dolor de cabeza. Pero también la parábola nos relata un segundo impedimento. ¿Cuál es? Calor del sol. ¿Qué hizo con la segunda semilla? ¿Ah? La quemó. No tenía raíces profundas y por sí sola. Y la tercera, ¿cuál fue que te pedí que resaltamos? Ahí está, algo como esto, no necesariamente igual, pero es algo que abre en las raíces y que precisamente hace que no logre, que no tenga profundidad y se ahogue, ¿sí? 3 impedimentos. Ahora, ¿cómo interpretamos estas 3 principales impedimentos que nos relata la palabra? ¿Por qué elegí Marcos al tomar este pasaje? ¿Sabes por qué? Porque inmediatamente, quiero que ahí si estás en tu Biblia te des cuenta, inmediatamente vayas ahí a tu Biblia y te des cuenta que el Señor Jesús es el mismo que va a interpretar esta parábola. ¿Sale? Entonces no vamos a especular, vamos a ver cómo el Señor interpretó esta parábola, porque ahí nos va a dar toda la luz. ¿Quién es este? ¿Quién es este pajarraco o estos pájaros? ¿Qué es el sol? ¿Qué son estos espinos? ¿Estás conmigo? Ok. Entonces, Marcos nos da la pauta. Adelante. Después del versículo 10 viene la contestación. Tanto en Mateo como en Lucas hay otro trecho de narrativa, por eso escogí Marcos, porque en Marcos casi es inmediato. Dice, más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los 12, presta atención, con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de la parábola. Yo creo que estaban con signos de interrogación, ¿no? Escucharon esta parábola y dijeron, pues, ¿quién sabe qué significa eso, no? Pues eso que el sembrador salió a sembrar, pero ¿qué rayo, no? Y de repente viene entonces la contestación. El Señor les contesta, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera. Fíjate lo que dice el Señor Jesús. Para que se cumplan las escrituras. Primero, ¿por qué el Señor utilizó un lenguaje parabólico? Para que se cumpliesen las escrituras. Esta referencia puntualmente es una referencia del profeta Isaías, que dice, cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que yo digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Entonces, primero el Señor contesta, estoy predicando parábolas porque las escrituras se están cumpliendo. Segundo, ahora sí viene la explicación de las parábolas. Dice, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? Por eso viene la explicación. Versículo 14, ahora sí presta atención. El agricultor siembra la semilla al llevar la palabra de Dios a otros. Ahí está, ya nos dejó bien claro qué es la semilla. La semilla es ¿qué? La palabra de Dios. Y se está repartiendo en cada vez que se es proclamada. En este momento, si lo podíamos ver de forma espiritual, se está predicando, se está lanzando ¿qué? Semillas. Por muchos años, algunos de ustedes llevan aventando, se les ha aventado semillas. Esa es la verdad. No me lo tomes a mal. Esa es la verdad. Llevas tal vez muchos años y te han aventado semillas. ¿Por qué a lo mejor dices, no logro todavía transformarme? Aquí está la respuesta. Vas a ver los diferentes impedimentos. Ahora entiendes por qué mucha gente que dice, oye, pero ya lleva 30 años en el Señor, o eso dice, ¿verdad? Y sigue igual, yo lo veo igual. Aquí está la respuesta. La semilla es poderosa. La semilla es la palabra de Dios. Pero hay impedimentos. Ahora viene. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje. Pero enseguida viene, ¿quién?
¿Quién? Satanás. ¿Quién es el pajarraco? Satanás. ¿Y qué pasa? Se la quita. Claro, porque él sabe. ¿Te imaginas que cada verdad que se expone la tomáramos, la creyéramos? Y conmigo, otra realidad sería. ¿Estás conmigo? La verdad es que sí pasa mucho. ¿Cuánto de toda la verdad que Dios ha hablado a lo largo de tu historia, de tu caminar con el Señor? La pregunta es, ¿no ha sido robada? Tal vez esa es la razón por la cual hoy todavía sigas en una actitud de estar siendo vencido y no ser un vencedor. Entonces ya encontramos el primer impedimento. Y es la obra de Satanás. Es real, sí, esto no es leyenda urbana, esto no es mitología, esto es realidad. ¿Hay una guerra espiritual? Claro, la Biblia habla de una guerra espiritual. Para que tú puedas centrarte, escuchar la palabra de Dios, ¿sabes? Hay un estudio de cuántos factores están, digamos, en nuestra contra, todo aquel que predica la palabra. Y sabes, yo estoy combatiendo semana a semana con todos los distractores que tienes, los afanes que tienes, las cargas que tienes, tus problemáticas. Ahorita estás tal vez pensando en la comida, estás pensando que vas a desayunar, mañana tengo trabajo pendiente, qué es lo que ahorita no tengo. Y entonces, ¿qué crees que está pasando? Resulta que a lo mejor te vas a casa sin la semilla. Y Satanás se va a ocupar de todo eso para robarte la semilla. Seguimos. La semilla sobre la tierra rocosa representa a los que oyen el mensaje y de inmediato, ¿qué dice? Lo reciben con alegría. ¡Qué padre! Una buena actitud. Pero aquí hay un problema, verso 17. Pero como no tienen raíces profundas, ojo, no duran mucho. Me recuerda tanto, ¿verdad? Muchas veces en mi vida cristiana que me emocionaba nada más. Y eso, ¿verdad? Me emocionaba. Pasaba el tiempo y ¿qué crees? Otra vez. No tenía raíces. En cuanto tienen que... ¿Cuál era el segundo impedimento en la parábola, en la forma literal? El calor del sol. Y aquí nos dice qué representa el calor del sol. En cuanto tienen que... problemas, dilo fuerte, ¿qué? Problemas. ¿O son qué? Perseguidos, fuerte, vamos. ¿O son qué? Perseguidos por creer la palabra de Dios. Algunos soltaron el grito en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que están dando a entender que vamos a tener problemas o que vamos a ser perseguidos por creer la palabra de Dios. Dilo fuerte. Claro que sí. Y a veces todavía para algunas personas esto les suena como que no puede ser. Sí, familia. Ahí está. Hay problemas que tú y yo nos metemos, siempre lo he dicho, ¿verdad? Hay situaciones por las cuales sufrimos, personales. No, esas ahora sí que esas son muy aparte. Esas a lo mejor tienen que ver con nuestros malos hábitos, nuestras malas maneras de ejecución, ¿verdad? Pero hay situaciones que vamos a enfrentar simple y sencillamente adversidad porque has creído la palabra. ¿Sí estás conmigo? Y esa es de las situaciones en las que muchos, ahí lo dicen, ¿qué pasa? Caen. Tanto el primero como el segundo hemos visto, ¿verdad? Si los ves así simple y sencillamente dicen, no se puede. ¿Sabías que tanto para el primero como para el segundo la palabra de Dios nos presenta cómo vencerlo?
Es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero seguimos. No hemos terminado. Viene la última parte. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. Pero muy pronto, ¿qué? El mensaje queda desplazado. ¿Te acuerdas cuál era el factor 3 de forma literal? Número 1 fue el pajarraco o los pájaros. 2, el calor del sol. 3, los espinos. Y aquí nos dice el Señor Jesús, ¿qué significan los espinos? Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de la vida. Buenos días. ¿Cómo va la preocupación? El atractivo de las no, ¿verdad? Pero en una sociedad cero materialista como la que vivimos, ¿verdad? Eso no pasa. Y el deseo por otras cosas. La palabra griega que ahí se utiliza es la palabra afán. Así que no, ¿qué dice? Se produce ningún fruto. Familia, tan solo ya con este primer recorrido te digo algo, ya tienes respuesta tal vez por qué hoy no estás como Dios desearía que tú estés. Claro que se ha repartido y seguirá repartiéndose cada vez que tú te expones a la palabra, pero hay impedimentos, hay obstáculos. Uno que ha robado, otro que ha dejado que se seque o en este caso que se ahogue. ¿Cuál es el resultado de los tres? Te quedas sin fruto. Ahora, pregunta, ¿vamos a permitir que esto siga así? Ay, pues no se puede. ¿Tú crees que algún día vamos a estar delante del Señor y le vamos a decir, pues no se pudo, Señor? No pude porque pues estaba, ¿cómo le dijeron al ingeniero que te dije, que me tocó ver? ¿Cómo le dijeron? ¿No estás aquí para qué? Para que me digas cómo no se puede. Estás aquí, bueno, en ese caso, mira, y se me quedó grabado, ¿estás aquí para qué? Para decir, ¿cómo le vas a hacer? Familia, yo creo que Dios no nos va a contestar así, pero sabes que nos ha dado su palabra para saber cómo vencer estos impedimentos. ¿Quién crees que va a ser el primer beneficiado de recibir la palabra y que dé gran fruto en su vida? Mira, porque este es el resultado. Este es el versículo, ¿sabes? Si en el versículo 19 nos quedábamos, diría, vámonos, estamos fritos. Pero el verso 20 denota que sí hay, que sí hay esperanza, que sí se puede, que sí podemos lograr vencer los impedimentos. Y mira lo que dice el Señor Jesús. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios. ¿Qué dice? Y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Wow. ¿Cuántos quieren al 30? ¿Cuántos quieren al 60? ¿Cuántos quieren al 100? Wow. ¿Es posible? Claro. Pero entonces vamos a centrarnos en esos impedimentos. Pajarraco, número 1. Me encanta, ¿sabes por qué? Porque los agricultores, desde tiempos ancestrales, hicieron todo una estrategia para alejar a las plagas. ¿Cuál es entonces los pajarracos en la parábola del sembrador? ¿Y conmigo? La obra de Satanás. Ahí está, primer impedimento. Si gustas apuntarlo ya formalmente, la obra de Satanás. Y vamos a ir uno a uno. Te diste cuenta que son 3 principales, ¿verdad? La obra de Satanás, número 1. Y atención aquí, porque como te decía, históricamente los agricultores han tenido una estrategia muy buena para ahuyentar a ese odioso pájaro que se come la semilla, que roba su semilla.
¿Cuánto tiempo trabajó, verdad, el agricultor para que de repente vengan las aves y qué? Y le lleven todo. Bueno, ahí está. ¿Cuántos quieren un espantapájaros espiritual en su vida? ¿Qué crees? Hay, existe. Y es mi misión dártelo. Pero desde aquí quiero empezar a redactarte porque te digo algo, hay que remontarnos un poquito a la historia para saber también y poder aprender, porque yo creo que la referencia que tenemos siempre nos sirve para poder experimentar y aprender, incluso de nuestros errores. Corría la década de los 90, yo recuerdo, aunque sigo siendo joven, pero me tocó ver la iglesia de los 90, ¿no? Y recuerdo que llegó un énfasis, se presentó, vamos a decirlo así, un espantapájaros a la iglesia. ¿Y de qué estoy hablando? Pues una estrategia de lo que, entre comillas, interpretaban guerra espiritual. Y yo sé que muchos que también estaban aquí en los 90, no te hagas, también le entraste. No. Sí, aunque mira, todos tenemos un pasado vergonzoso. Y hay que reconocer que le entramos, sí. ¿Y qué consistía esa enseñanza? ¿Cómo te agarras a gritos y a sombrerazos, ¿verdad? Y a reprender y a arrebatarle al diablo? Y la famosísima guerra espiritual, entre comillas, porque yo creo, claro, la Biblia habla de la guerra espiritual, pero no como la que se enseñaba en los 90. Bueno, se empezaron a vender, recuerdo, una gran cantidad de libros que fueron bestsellers, que hablaban de cómo te agarras a gritos con el diablo y empiezas a reprender demonios. Y como la iglesia decía, estaba padre, ¿no? ¿Y qué crees? El morbo, y sobre todo por lo desconocido, ¿qué crees que pasó? Fluyó. Te digo algo, era un espantapájaros no tan efectivo. Mira, buscando imágenes, ¿sabías que no nada más se trata de poner un mono por ahí nada más porque sí? Los agricultores tienen su chiste para elaborar un espantapájaros, ¿sabías? Porque encontré una imagen donde estaban un montón de aves encima del espantapájaros. ¿Qué quiere decir eso? No espantaba a nadie. Y entonces, ¿qué es lo que dije? Ahí está la guerra espiritual de los 90. Honestamente, familia, porque no hay ni un solo versículo que apoye esa qué. Y tú y yo estamos llamados a apoyar las ideas que se empiezan a salir, las modas y las tendencias, o estamos llamados a obedecer la palabra de Dios. Y aunque tengamos mucho sentimentalismo de es que a mí me enseñaron así, pues tú tienes opción de seguir con la enseñanza dogmática de tus ancestros o obedecer la palabra del Señor. No hay un solo versículo que te diga que tienes que reprender al diablo a gritos y decirle y arrebatarle. Mira, hay canciones que son totalmente canciones antibíblicas que te dicen arrebátale a lo que no tienes que arrebatarle nada. ¿Sabes por qué? Porque Él no es dueño de nada. Familia, y en esa, mira, hay tantas experiencias que me tocó ver. ¿Y qué causó eso? Ahora, yo creo que Dios en su infinita paciencia, ¿cuántos saben que Dios nos tiene tanta paciencia? Y nuestra inmadurez, y muchas de estas personas, yo he platicado con estas personas y reconocen, y recientemente en estos días platicaba con una de ellas, que estuvo precisamente en esto metido, y ¿sabes qué me dijo? Reconoció diciendo, teníamos mucha pasión y muy poco fundamento. Wow. Así me lo dijo, teníamos mucha pasión y muy poco fundamento. ¿Qué causó este tipo, o qué causa este tipo de enseñanzas, de esta guerra espiritual que te estaba diciendo que no es guerra espiritual? Pues causó una gran cantidad de excesos, esa es la verdad. Yo recuerdo, mira, rápidamente para no hacer tanto meollo en este primer punto, porque me quiero centrar en cómo lo vencemos, no en tanto en lo que no es, sino en lo que sí es, pero ya como anécdota,
Un cierto pastor una vez nos platicó que fue a una reunión de orador invitado, llegó a una de estas iglesias donde casi de cajón era, antes de que comience la reunión, vamos a hacer guerra espiritual, ¿no? Entonces pasaba el de la batería, ¿sabes? No, y toda la iglesia orando en círculos y reprendiendo y Satanás, lárgate de aquí, ya sabes, ¿no? Y llegó un nuevo creyente que tenía un trasfondo de AA, ya, ahí te lo dejo, ¿eh? Ya te imaginarás, ¿no? Y empezó a ver todo eso y dice que le gustó su carita porque veía cómo pasaba la primera hermanita y decía, Satanás, lárgate de aquí, ¿no? Y le gustaba este invitado y decía, órale, ¿no? Está como que padre, ¿no? Y se entusiasmó y el pastor vio que, no el pastor invitado, sino el pastor invitado nomás relató lo que vio, ¿no? El pastor de esa iglesia le dijo, pues como que lo vio animado, ¿tú quieres pasar? Sí, y le dio al micrófono. Y como vio, imagínate lo que vio, que empieza, Satanás, hijo de tu... Y empezó a una serie de groserías y de personas, obviamente. Di conmigo, eso es lo que causa no tener fundamento. Eso es lo que pasó, mira. Ahora, yo no estoy aquí para juzgar. Como te dije, todos somos el resultado de cómo hemos venido llevando a cabo nuestro desarrollo en nuestra fe. Ahora, gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es lo que nos marca. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es voy a decirlo así, el espantapájaros efectivo? La Biblia no dice agárrate a Satanás a gritos, como dicen en Centroamérica, a la zumba marumba. ¿Sabes qué quiere decir eso? A la vez todo y nada, ¿no? O sea, al ahí se va, ¿no? Fíjate lo que dice la Escritura. Vamos a repetirlo. 1, 2, 3. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Va de nuevo. 1, 2, 3. Humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Dice que te le empieces a gritar, que te pongas así de, te reprendo, te saco, ¿no? Ahí está, vuelvo a repetirlo nuevamente, que te quede bien grabado. ¿Cuál es la estrategia para vencer nuestro primer impedimento? Él es el primero interesado en robar semana a semana, día tras día, la palabra de Dios en tu vida. Y es esta. ¿Cómo vamos a vencer? ¿Qué significa esta ave? Recuérdalo, aquí está. ¿Qué significa? La obra de Satanás. ¿Cómo vamos a vencer este gran impedimento? Aquí está, con la estrategia Santiago 4:7. Humíllate delante de Dios. ¿Sabes cuál es el primero de los primerititos pasos por los cuales no podemos resistir frente a este primer impedimento? Es que no estamos tan como pensamos o como creemos que nos hemos humillado delante de Dios. Tan solo eso. Porque para que Cristo crezca en nosotros, en pocas palabras, nosotros tenemos que menguar. Y Dios no se puede enseñorear en un corazón que está muy altivo. Y Dios no puede estar cuando alguien todavía tiene cientos de síntomas, por así decirlo, de orgullo, cuando se cree que todavía las puede. Ahí está, humíllense delante de Dios, resistan al diablo. ¿Qué va a hacer el diablo? ¿Qué va a hacer el diablo? ¿Qué va a hacer ese pajarraco? Así como el de espantapájaros. ¿Ven el espantapájaros en lo natural y qué pasa? Las aves que dicen, no, ahí me van a espantar. Pues la estrategia que Dios nos da, ¿te das cuenta que a veces no prestamos atención? En esta parábola no prestamos tanta atención como deberíamos, en los mismos impedimentos son las situaciones mismas que Dios nos ayuda para poder vencerlas. Ahora, analízalo, reflexiónalo. Mira, te voy a dar un consejo y esto va gratis, ahí está, no te cobro por este tip y te lo doy de verdad de corazón. Cuando yo encuentro algo en las escrituras que digo, como que sí está claro, pero como que siento que me falta.
para que ahora sí que esté totalmente, y no porque diga que me falte porque esté incompleto. ¿Cuántos saben que esto está totalmente completo? Humíllate al Dios, resiste al diablo y el diablo va a huir. Pero cuando encuentres algo así, te voy a dar, aquí está el tip. Te digo algo, ve la vida de Jesús. A mí me ha servido muchísimo. Cuando hay algo que en las escrituras encuentres que es normativo, que a lo mejor dices, no encuentro con mucha claridad que esté prácticamente, por así decirlo, bien estipulado, por así decirlo, ve la vida de Jesús. Y te vas a dar cuenta que la vida de Jesús está prácticamente, ¿qué? El ejemplo de cómo Él lo hizo. Pregunta, ¿Jesús pudo espantar al pajarraco? Mateo 4, Lucas 4 nos habla de él. Y te digo algo, ¿qué encuentras en Mateo 4 y Lucas 4? La famosísima tentación de Jesús. ¿Te sabes esa historia, verdad? Vino Satanás y empezó a tentar, ¿no? Pero me encanta cómo termina. Lucas capítulo 4, versículo 13. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús. Ahí está. ¿Pudo o no pudo? ¿Pudo o no pudo Satanás? No pudo. ¿Qué dice? Fuerte. Lo dejó. ¿Por qué? ¿Se cumple o no se cumple Santiago 4:7? Lo dejó. ¿Sabes por qué? Porque encontró a un Jesús que estaba humillado delante de Dios. Y que lo resistió, ¿sabes qué? Con la verdad de Dios. Si analiza la tentación de Jesús, ve cuántas citas se referencian ahí. Cada tentación, incluso el mismo adversario utiliza las escrituras, ¿sabías? Pero Jesús no se doblegó, ¿sabes por qué? Porque era muy fuerte, no, porque estaba humillado delante de Dios. Y eso es a veces lo que nos hace falta, familia. El primer impedimento no lo podemos lograr porque nos hace falta eso. Humíllate delante de Dios, resiste al diablo y él huirá de ustedes. Aquí lo vemos. Terminó de tentar a Jesús y dijo, no se pudo, chispas. ¿Qué dice? Me voy. Lo dejó. Pero ya me doy por vencido. No, tenemos un enemigo que no duerme. El apóstol Pedro, ¿sabes cómo lo referencia? Como un león rugiente buscando a quién devorar. Solo va a buscar la siguiente oportunidad. No se pudo en la siguiente. Lo logró, se humilló ante Dios. Resistió con la verdad. Solo doy otra vuelta, pero viene. ¿Por qué? Porque no me gusta que tenga la verdad en su vida. Porque un creyente con la verdad, la semilla implantada en su corazón, te digo algo, es una bomba para el reino de las tinieblas. Es una amenaza. ¿Estás conmigo, familia? Primer impedimento, ¿está claro? Pregunta, ¿está claro también la forma en cómo vencer? ¿Seremos de los que son vencidos o seremos de los que vencen? Es tu decisión. Segunda analogía que presenta la parábola del sembrador. ¿Y era el qué? El calor del sol, que hizo que se secara. ¿Cierto? ¿Qué representa eso? Jesús lo dijo que eran y lo fuerte, problemas. ¿Los qué? Problemas, ojo, no los problemas que a veces tú y yo nos metemos. ¿Cuántos saben que algunos nosotros mismos nos metemos en problemas? Honestamente, ¿o no? Sí, o sea, dice, ay, Señor, cura mi diabetes, sí, pero oye, diario comes 20 pastelitos, pues, ¿sí me explico? O sea, ahora sí que cada quien va midiendo su nivel de responsabilidad, claro. Problemas, persecución por creer que la palabra de Dios. Y nuevamente, la historia es nuestra referencia. Te digo algo, y esto tú lo debes de saber, tú lo debes de tener bien en cuenta, que cristiano, el término tan solo cristiano, lo que significa ser cristiano, lo voy a decir así, siempre es
una constante lucha frente a la adversidad. ¿Por qué? Porque realmente la etapa más fructífera y más poderosa, por así decirlo, de la iglesia en diferentes periodos, claro, escucha bien, nunca, y conmigo, nunca fue fácil. Los cristianos, los primeros cristianos, nunca la tuvieron fácil. Se enfrentaron frente a los imperios más poderosos del mundo. Uno de ellos fue el Imperio Romano. Se enfrentaron en N cantidad de adversidades. ¿Tú crees que tuvimos hace algunos meses el domingo de la iglesia perseguida? ¿Lo tienen fácil? A la luz de su Espíritu Santo. No lo hago, o sea, en mi corazón no hay nada para hacerte sentir mal, pero yo creo que el Espíritu Santo sí te quiere hacer pedazos esa parte. ¿Estás cómodo en tu cristianismo? ¿Cuánta comodidad hay en tu cristianismo? Pues tengo que decirte que el estilo de vida del cristianismo no es comodidad. A veces hay que recordarnos y a veces, ¿verdad?, hay que hacer un poquito viajes misioneros, hay que salirnos un poquito a las calles, hay que ir a dejar despensas, ¿verdad? Hay que ir a la sierra, hay que ir a hacer ese tipo, ¿sabes para qué? No tanto por nosotros, para recordarnos, ¿qué crees? Que a veces estamos muy cómodos. Sí, quiero inquietar tu cristianismo, porque un cristianismo cómodo no es un cristianismo. El cristianismo históricamente siempre ha sido un David contra Goliat. Es verdad. El cristianismo siempre es el remanente, el que está destinado así como que no tiene muchas esperanzas. ¿Sabes qué dijeron filósofos a lo largo de la historia? Dice, esta línea, así lo dijeron textualmente, va a desaparecer. ¿Y qué crees que trajo la persecución a la iglesia? ¿Qué crees que trajo una constante lucha por la adversidad? ¿Tú crees que era cosa solamente de, cómo Dios, detrás de esto está un Dios maquiavélico que solo le gusta hacer sufrir a su pueblo? No. ¿Sabes qué trajo? ¿Cuál fue el fruto de la persecución? El mensaje del evangelio se propagó con una mayor explosividad ante todos los confines de la tierra. ¿Qué pasó? Porque el cristianismo pasó de ser perseguido, inicialmente a ser institucionalizado. Y cuando eso pasó, ¿qué crees? Vino el declive. Porque ya no es por convicción, no es ahora que, como dijeron algo, ahora te la tomas. ¿Y qué crees? Gente sin convicción empezó a decir, tú eres cristiano, pum, como pegarle una estampa. El que sigue, cristiano. Se institucionó y era más porque me conviene, porque es la religión del imperio. De ahí viene precisamente el término, ¿verdad?, que romano. Y entonces vino, ¿qué pasó con la iglesia? Familia, ¿por qué te estoy diciendo esto? Si el día de hoy tu cristianismo es cómodo, es relax, te la llevas como dicen, tranqui, te digo algo, preocúpate. Porque no vas a crecer nada. Porque tendrás una religión nominal. Eso pasó históricamente. Porque no habrá ningún grado de trascendencia. Mira, Satanás hasta cierto punto dice, no. Ahí estamos tablas, ¿no? Empate, 0-0. Vámonos a casa. Familia, los problemas y la persecución por creer la palabra, tarde que temprano, y más temprano que tarde, vienen a ti. Ahora, ¿qué viene referente a esto? Familia, dice la Escritura que la razón era que no tenían raíces. Y como no tiene raíces, cada vez que pasa, se quemó. La importancia entonces de profundizar. ¿De qué te hablan las raíces? ¿De un cristianismo por encima
o un cristianismo realmente arraigado? ¿Verdad que sí? Importante permanecer, porque las raíces se sostienen, ¿o no? Los problemas es como, boom, viene, te tiran. Pero aquel arbolito que tiene como en Cancún o en estos lugares donde las playas donde vienen constantemente los famosos tsunamis, que vienen y ¿qué crees? Tiran las palmeras tienen esa peculiaridad, tienen raíces muy profundas y crecen a los costados. ¿Eso qué pasa? ¿Qué eso que hace posible que pasa el tsunami? Tú ves las palmeras tiradas, pero a la postre, ¿qué crees? Otra vez ya están levantaditas, como diciendo, aquí no pasó nada. ¿Cuántos cristianos no quieren ser así? Eso no se puede ser si no tienes raíces. Buenos días. ¿Cómo estamos, familia? ¿Qué dice la palabra frente a esta segunda adversidad? Mira nada más. Para empezar, un ejemplo. El apóstol Pablo fue uno de los hombres que en lo personal más admiro por la disposición al sufrimiento. Pregunta, ¿la tuvo fácil o la tuvo difícil? Y la pregunta es, ¿quién la ha tenido fácil en el Señor? ¿Tú crees que ha sido fácil establecer esta congregación? ¿Tú crees que ha sido fácil que cada una de estas familias que hoy están aquí se haya consolidado? ¿Tú crees que es fácil que tú que estés estableciendo el reino de Dios? Mira, ¿verdad que no? Mira lo que dice. El llamado del apóstol Pablo. El Señor le dijo, ve porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles. Qué extraordinario llamado, ¿verdad? ¿Cuántos quieren que el Señor nos elija así, verdad? Y que diga, este instrumento es elegido. A ver, ¿cuántos quisieran? Porque después de que veas el siguiente versículo, a lo mejor ya no. ¿Sí? Elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes, como también al pueblo de Israel. Y todos, sí, yo quiero, pero atención. Y le voy a mostrar. Mejor ya no. Ya levantaste la mano. ¿Cuánto debe? Porque detrás de esto hay un Dios maquiavélico que te dice, me encanta el dolor ajeno. No. Porque viene la contestación de qué es lo que dice Dios por medio de las pruebas y por medio del sufrimiento. Y por medio, ojo, pero no el sufrimiento del que tú y yo nos vendemos. ¿Por causa de qué? De creer la palabra, recuerda. A ver, ¿cuántos de ustedes saben de lo que a cuánto les ha tocado recibir algún tipo de afrenta por seguir el mensaje del Evangelio? ¿No? ¿Ya te pusieron apodos? Pues están tardando, ¿eh? Yo no recuerdo una etapa más llena de apodos en mi caso que la universidad, porque a diferencia de lo que pasa con muchos jóvenes cuando entran a la universidad es que pierden su fe, ¿verdad? Muchos porque no tenían convicciones. Pero en mi caso fue muy diferente porque fue prácticamente al revés. Yo experimenté un avivamiento en mi estancia, bueno, no en la universidad, sino en ese periodo en la universidad. Y yo le prediqué a medio mundo, todo mi salón prácticamente conoció del Evangelio. No todos se convirtieron, pero todos escucharon. Y me llovieron apodos. No recuerdo una etapa más en mi vida que más me decían me decían, ya llegó ¿cómo me decían? Ya llegó el ministro. No, el pastor, yo ni sabía que iba a ser pastor, mira. Ahora entiendo que me estaban profetizando, ¿no? ¿Sí? Me decían, ya llegó el ministro, ya llegó el no sé qué, tantas cosas. Familia, pero eso hasta cierto punto, pues, ¿me explico? Creo que es lo mínimo. ¿Cuántas de nuestros hermanos a lo largo y ancho del mundo están pasando por realmente una situación? Yo les he platicado, por ejemplo, a estos que fuimos hace algunos en la sierra, que los segregaron por ser cristianos y les estaban limitando el agua potable. Solo era para los de la religión tradicional, eso sí, pero estos como eran casi traidores,
los segregaron. O sea, tenían que lidiar con este tipo de situaciones. ¿A qué te has enfrentado? Que te digan los comentarios, ya nada más te la vives allá todo el día en la iglesia, ¿qué? ¿Ya vas otra vez? ¿Cuántas de esas cosas, familia, son mínimas? Pero ahora lo que quiero decirte, ve lo que Dios nos menciona a través de su palabra, qué propósito tienen estas pruebas, estas dificultades. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Primeramente, mira lo que dice. Así que alégrense de verdad. ¡Wow! Empieza con una situación de actitud, ¿cierto o no? ¿Cómo debería de ser? ¿La actitud? Tú respondes, alegre, gozo, exacto. Les espera una alegría inmensa. ¡Wow! Aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Verso siguiente. Estas pruebas, ¿qué dice? Demostrarán que su fe es auténtica. ¡Wow! Están siendo probados de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Te das cuenta? Las pruebas son ¿para qué? Demostrar que nuestra fe es auténtica. ¿Y si no tienes pruebas? Entonces, ¿cuántos saben que a veces tiene que pasar algo difícil o sumamente complicado en nuestras vidas para evidenciar lo que realmente hay en nuestros corazones? ¿Verdad que sí? ¿Cómo te das cuenta? Por ejemplo, ¿con quién cuentas? Cuando una persona, sabes que cuentas con alguien. Cuando todo va bien es muy fácil, ¿no? Pero cuando estás en la enfermedad, en las dificultades, ¿cuántos están conmigo que ahí te das cuenta con quién de verdad cuentas? Bueno, con la fe es algo similar. Las pruebas evidencian que nuestra fe es auténtica cuando es puesta por fuego. La iglesia pasó por muchas pruebas. Y esto solamente es una parte de lo que ahora también en el capítulo 4, Pedro va a seguir hablando acerca de esto. Presta atención. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 15. Queridos amigos, como a algunos les pasa, ¿verdad? No se sorprendan, algunos están, me ha pasado, tengo problemas, oye, me vieron feo porque predico el evangelio. Ya me dijeron religioso, ya me dijeron esto, ya me sacaron la lengua. No te sorprendas. De las pruebas, ¿de qué? De fuego, por las que están, ¿qué? Atravesando, como si algo extraño les sucediera. Atención, versículo 13. En cambio, otra vez, ¿cuál es la actitud? Alégrese mucho porque estas pruebas los hacen ser, ¿qué? Participantes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Así que alégrense cuando los insulten, ojo, no porque le vas a la América, bueno, bien merecido te lo tienes, ¿no es cierto? Por ser, ¿qué? Cristiano. Porque el glorioso Espíritu, ¿qué dice? De Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas
o entrometerse en asuntos ajenos. Familia, me encanta cómo concluye Pedro. ¿Sabes por qué? Porque está dando a entender, mira, o sea, de cajón, vamos a sufrir, familia, ¿vale? Pero hay dos formas de sufrir. O sufres por el evangelio, o sufres por andar de chismoso, ¿no? Entrometerse en asuntos ajenos. ¿Cuántos quieren sufrir por el evangelio? Y no sufrir por andar metiendo, como dicen, las narices donde no las tenías que meter. Familia, yo prefiero sufrir por causa del evangelio. ¿Tú? Que el sufrimiento, si así lo podemos ver, que ya vimos que no es pérdida, ni el Señor no es pérdida, sirva para extender su reino, el mensaje del evangelio a otros. Pregunta, ¿está claro la forma en cómo vamos a vencer este segundo impedimento? ¿El calor del sol? Bien. Tercero, ¿cuál es el tercero? Y último. ¿Qué hicieron a la semilla? ¿Lo recuerdas? ¿Qué hicieron? La ahogaron. ¿Qué representan esas espinas de acuerdo al Señor Jesús? ¿Qué dijo? ¿Qué representan? ¿Alguien recuerda? ¿Sí? Aquí te lo pongo. Preocupaciones de la vida, amor por las riquezas, en resumen, los afanes de esta vida. ¿Verdad que casi no? No. Preocupaciones de la vida, el amor por las riquezas y todo lo que, como dijeron por ahí, se acumula en la semana. Bueno, ¿qué es lo que la palabra nos presenta? ¿Cuál es la forma de vencer este tercer y último impedimento? Primero comienzo con el salmista que dice acerca de este tema. Es una buena y correcta reflexión. Salmo 39, versículos 6 y 7. Entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Es una interrogante. Bueno, desde el versículo 5, aquí no está, no sé por qué no apareció el versículo 6, pero rápidamente voy a ir. Porque alguien me preguntó, ¿es pecado ser rico? ¿Tú qué crees? No, el problema o el pecado está en que pongas tu confianza ¿en quién? En las riquezas, claro. Lo voy a leer, Salmo 39, dice el salmista: la vida que me ha sido no es más larga que el ancho de mi mano, y toda mi vida apenas es un instante, cuando mucho cada uno de nosotros apenas un suspiro. Dice el salmista: somos tan solo sombras que se mueven, y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Amontonamos riquezas sin saber quién las gastará. Está reflexionando si realmente vale la pena ¿qué? Haber invertido tanto tiempo para acumular riqueza. Y entonces ahora sí hace esta pregunta: entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? ¿En las riquezas pondrás tu esperanza? Nadie ha podido llevarse algo a la tumba. Nadie se va a llevar nada. Todo se queda aquí. Y entonces es una actitud del corazón aquí. ¿Por qué? Porque está diciendo, ¿dónde pongo mi seguridad? Y el salmista mismo también responde: mi única esperanza. ¿En dónde? ¿Está en dónde? Está en ti. Proverbios también nos habla un poquito acerca de esto. Dice: las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque les saldrán alas y se irán volando como las águilas. ¿Cuántos dicen amén? Y más si es el Buen Fin. ¿O no? ¿Van y vienen o no? ¿Vale la pena atesorar? ¿Vale la pena retener? ¿Sabes qué? Eso es avaricia.
Y la avaricia, ¿sabes qué es de acuerdo a la Biblia? Idolatría. Y el materialismo y esto que es la tercera, las espinas, recuerdan que es cómo llevas a cabo una vida tan llena de lo que este mundo te ofrece. Eso es también lo que roba, lo que ahoga, mejor dicho, porque en este tercer impedimento es lo que ahogó la semilla. Y con esta última referencia, no quise proyectarla porque quiero que vayas a tu Biblia, porque es un pasaje extraordinario. Y con esto voy a terminar. ¿Por qué? Porque cada vez más vamos a hacer vamos a decirlo así, bonito hábito. Proclamar la palabra. Después de esto no voy a comentar ya más. Voy a dejar que la palabra habla por sí sola, porque la palabra es clara. Una vez que hayamos terminado la lectura, tú vas a darte cuenta si es claro el punto que Dios ha dado para vencer estos impedimentos. Acompáñame, Mateo capítulo 6. Sí, por favor. Vamos a leer desde el versículo 19 al 34 y con esto voy a terminar. Porque el Señor mismo contesta, como te dije, si te has dado cuenta, estos impedimentos que a veces podemos decir, ¡ay, no se puede! No. ¿Cómo los venzo? Porque el Señor me ha provisto, ¿qué? Todo lo que necesito para poder vencerlo. Yo creo que nadie, el día que nos presentemos delante del Señor, nadie va a decir, Señor, es que no se pudo. Teníamos todo. Él nos ha dado su Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que falta? A veces lo más importante, lo trascendente, lo que denota todo, la ejecución. No almacenes tesoros aquí en la tierra. El Señor Jesús hablando, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Tu ojo es lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa de las flores silvestres, que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos?
Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es tan clara y porque no necesito añadir nada más.